El Mundial de Pole Dance, un reto para diversificar la información deportiva. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Audiencias Capital, el espacio de participación, opinión y escucha de los y las televidentes de Capital. Gracias por acompañarnos. Hoy estaremos conversando a partir de esta nota que se emitió en el informativo de Capital sobre el Mundial de Pole Dance que tendrá lugar en Uppsala, en Suecia, que se llevará a cabo entre el 20 y el 23 de octubre de este año. En Suecia se va a realizar el Mundial de Pole Dance. Colombia tiene una representación de 28 deportistas que ganaron cupo para participar en el certamen, pero no tienen recursos para viajar. El Campeonato Mundial de Pole Dance se realizará del 20 al 23 de octubre de este año en Uppsala, Suecia. Este año particularmente clasificamos 28 personas, tanto en Pole Sport, que es la parte más deportiva, como en Pole Art, que es la parte más artística. De los atletas clasificados, 24 tendrán una participación individual y 4 lo harán en dupla. Uno de los dúos es el que integran Camilo Zamudio y Carlos Ballesteros. Siempre hacemos como una exploración entre los dos atletas, en este caso Camilo y yo. Siempre hacemos diferentes movimientos, diferentes figuras para saber en cuál nos queda mucho mejor. Esa continua exploración, así como el trabajo que se realiza en individuales, los ha llevado a estar entre los mejores del mundo. La mayoría de los atletas que estamos ahorita compitiendo estamos entre el top 10 de los puntajes a nivel mundial. Sin embargo, a esa ilusión de estar en Suecia y representar al país le faltan pasos fundamentales. Desafortunadamente no tenemos financiación, entonces todos los atletas ahorita estamos como buscando, haciendo rifas, haciendo talleres profundos, diferentes tipos de eventos. También solicitan apoyo a través de una vaqui. Pueden encontrarlo en nuestro perfil de Instagram. Yo soy como @CamiloViolín, repito, @CamiloViolín, y mi compañero está como @Carlos_Ballesteros J. En la vaqui estamos recogiendo fondos para poder cubrir los hospedajes, cubrir los vuelos. Aún faltan algunos países por asegurar su representación, pero podrían ser más de 200 pole dancers los que compitan en Uppsala. El pole dance es una disciplina deportiva en la que se realiza la actividad que mezcla posturas entre el yoga y el baile, con un elemento principal que es la barra vertical fija. El trabajo principal en este deporte se centra en el propio peso del cuerpo y su control, especialmente con los brazos y las piernas. En el Mundial de Pole Dance de este año, que se realizará en Uppsala, en Suecia, Colombia tendrá 28 representantes, de los cuales 24 de ellos tendrán una participación individual y 4 lo harán en dupla. Uno de estos 28 participantes es Camilo Zamudio, licenciado en música de la Universidad Pedagógica, violinista y un artista del pole dance. Él es el invitado del Defensor de Audiencias. Veamos esta interesante conversación. Camilo Zamudio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Audiencias Capital. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por recibirme. Yo creo que esta conversación contigo nos va a encantar a todos, a las audiencias y a nosotros, pero es bueno comenzarla diciendo que Camilo es violinista. Y eso, de entrada, eso ya es demasiado atractivo como historia. Un violinista que se dedica a hacer pole dance. Cuéntanos, antes que nada, Camilo, esta nota, ¿de dónde surgió? Ustedes llamaron al noticiero, el noticiero los buscó a ustedes. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llegaron ustedes a ser entrevistados por Canal Capital? Bueno, lo que pasa es que el equipo nacional de pole de Colombia somos más o menos 28 personas. Todos estamos sin financiamiento, entonces todos por nuestro lado hemos estado haciendo rifas, vaquis, eventos, fiestas, de todo por todos lados. Entonces el periodista vio una chica en Palmira que ya es parte de la selección, le escribió para ver si le puede hacer una entrevista. O sea, él se enteró por ella, pero como ella está en Palmira, entonces finalmente siguió como haciendo la investigación y terminó dando conmigo y con mi compañero, porque nosotros vamos a ir en categoría de dúos. Por eso fue que hicimos la entrevista. Él me escribió por Instagram y me dijo que si podíamos tener una charlita. Yo le dije que claro, y él fue al lugar de pole donde entrenamos. Entonces así fue que surgió todo. Es decir, Canal Capital supo de el evento en Suecia a través de Instagram
con una joven que vive en la ciudad de Palmira y ella los remitió a ustedes aquí en Bogotá. Cuando digo Sí, a ustedes es a Camilo y a Carlos Ballesteros, quien Sí, es el señor. profesor que le enseñó a Camilo a hacer estas cosas y es su pareja en la presentación artística y deportiva que suelen hacer con ese tubo. ¿Ese tubo de qué está hecho, Camilo? Bueno, hay dos materiales de los que se hacen. A veces lo hacen de bronce, entonces el tubo se ve amarillo, y a veces lo hacen de acero. Cuando es de bronce, el tubo tiene un poquito más de agarre. Resulta que la peor pesadilla de un pole dancer es que el tubo sea resbaloso y que uno se caiga. O sea, esa es nuestra peor pesadilla. Los tubos de bronce tienen un poquito más de agarre. Los de acero tienen un poquito menos, pero igual ese es el material como estándar, bronce o acero. Es que estuve viendo varias veces la nota que publicó Capital contigo y con Carlos y me estuve fijando con mucho detalle los momentos en los cuales ustedes tienen los pies, por ejemplo, puestos sobre el tubo o las manos, pero no se resbalan. Y eso debe ser dificilísimo. Pues digamos que sí es un reto al principio mientras uno le coge el tiro, pero igual a pesar del tiempo que va pasando y que uno va entrenando, eso es un miedo constante. ¿Qué es lo que pasa? Siempre uno tiene que limpiar el tubo antes, hay que lavarse muy bien las manos y cosas de pole dancers. Yo cargo con un jabón de loza en mi estuche de pole y siempre que antes de hacer pole me lavo las manos con jabón de loza porque como eso reseca las manos tenas, uno queda como perfecto para no resbalarse. Tú no puedes echar ningún tipo de crema, ningún tipo de bloqueador, nada, porque cualquier cosa te va a hacer resbalar. Y aparte de eso, nosotros tenemos una cosa que se llama grip, que es, haz de cuenta, como una... Sí, es un producto que es como una especie de pegastick, que uno se lo aplica en las manos o en las corvas. Las corvas son las partes del cuerpo que se agarran al tubo, como por ejemplo esto, la parte de atrás de la rodilla, la axila, o sea, con lo que uno se agarra. Entonces uno puede aplicárselo en el cuerpo para no resbalarse. Pero sí, es una de las cosas que más dificultad causó al inicio y da mucho miedo realmente cuando uno va a un tubo en otra ciudad. De pronto, nosotros hace poquito fuimos en un campeonato en Medellín y estamos muertos del susto por la temperatura en Medellín. Dijo, no, nos vamos a resbalar, vamos a sudar, nos vamos a caer, pero bueno, no pasa nada. Yo veo que tú tienes una figura muy livianita. Tú eres un pelado joven, muy delgadito. Tu profesor Carlos es mucho más macicito. Debe haber una diferencia de peso importante. Supongo que entre más liviano sea uno, entre menos peso tenga, hay menor dificultad en hacer el pole dance. Yo creo que sí puede ser una ventaja. El pole es muy calisténico, entonces uno todo el tiempo está levantando su propio peso. Y claro, si yo peso menos, pues me puedo levantar más fácil. Claro que eso es proporcional a la fuerza que tengas, ¿no? Porque si tú pesas más, pero también eres más fuerte, como que compensa, digamos. Y nunca están haciendo cara de tensión ni nada, sino es una sensación de relax total. Yo creo que en eso está la maestría de dominar un elemento. Cuando tú visualmente ves y notas que no cuesta esfuerzo, es porque está bien hecho. Lo mismo que los atletas de los olímpicos, cuando tú ves que están haciendo los elementos de gimnasia artística, por ejemplo, que se ven relajadísimos, es porque está bien hecho. Lo que no quiere decir que sea fácil, ¿cierto? A nosotros nos pasa lo mismo. Cuando uno está en el tubo, uno no puede mostrar ni el dolor, ni la incomodidad, ni el miedo a la gente, porque pues se pierde toda la ilusión que hay detrás. Estos elementos que de suyo son muy tensionantes, estos pocos que acabas de mencionar, se suman a otros que uno alcanza a ver en el video. Es que aparentemente, por lo que yo vi en el video, no hay como un colchón protector o algo en el piso que los proteja, ¿o sí? No, no hay. Cuando uno está empezando y está estudiando, al principio son las colchoneticas que se ponen, pero ya después no. No es tan fácil caerse del tubo realmente. No es tan fácil. Alguna vez yo me resbalé estando arriba, los tubos tienen 4 metros de altura. Alguna vez yo me resbalé estando arriba, y afortunadamente estaba arriba porque cuando me resbalé me alcancé a coger. Entonces como que no es tan fácil caerse. Uno pensaría que es más sencillo, pero no es tan, no suele pasar. Pasa, pero no es algo que suele ocurrir. Mencionabas al comienzo de esta conversación que existe en Colombia, te entendí, una asociación, una federación de este deporte, de esta práctica.
Sí, bueno, eso es una pregunta muy interesante porque sí, de hecho el pole es un deporte y ahí yo quisiera entrar como a hablar qué hace que algo sea un deporte y que no es un deporte, ¿cierto? Que eso a veces es algo que no está tan limitado. Un deporte sí o sí debe tener una connotación competitiva. Si no hay competencia, no es deporte. Uno de esos. Dos, tiene que tener una entidad o un ente regulador que rija a esa disciplina y que le dé un código de puntos para que las competencias se puedan medir justamente para todos y equitativamente. Entonces, digamos cualquier cosa. Cuando el pole estaba iniciando, que el pole realmente es un deporte muy nuevo, si lo comparamos con otros deportes, cuando el pole estaba iniciando, se hacían competencias en diferentes lugares, pero no había un código de puntos, no había un código que dijera, esto se hace de tal forma o esto se hace de tal otra forma. Entonces las competencias que se hacían eran como ojímetro y no habían un estándar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el año 2012 más o menos, se crea la Federación Internacional de Pole, que es el ente regulador del pole sport, y ellos crean un código de puntos. Ese código de puntos es básicamente un librito con todas las figuras de pole y cuánto vale cada una. Y dice, en esa figura tienes que agarrarte con una mano y con un pie, en esa figura tienes que haber un split de tal forma, en esa figura tiene que mantenerse tanto tiempo. Entonces hay una serie de códigos y de puntos y ya a partir de ahí el pole se empezó como a profesionalizar. Después de eso lo que surgen son las federaciones nacionales que se rigen por esta federación internacional y esas federaciones nacionales organizan campeonatos anualmente. Entonces, volviendo al tema de que es un deporte que no, pues un deporte debe ser competitivo, debe tener un código de puntos, o sea, debe estar regulado y debe organizar competencias nacionales e internacionales. En Latinoamérica hay 3 federaciones que son México, Colombia y Argentina. Lo que quiere decir que si tú eres peruano o chileno y quieres competir en el Mundial de Pole, para ganarte la clasificación tienes que viajar a alguno de esos 3 países para competir ahí y que te ganes la clasificación. Hay algo que me sorprendió mucho, el hecho de ver 2 hombres haciendo esto, porque uno tiene como la idea que esto es algo mucho más femenino, como que hay más tradición de ver esto en las mujeres y no en los hombres. Y desgraciadamente asociado al mundo del comercio y del turismo sexual, como muy asociado a ese mundo femenino en un contexto de explotación de los cuerpos de las mujeres. Y me sorprendió gratamente verte a ti con Carlos en este ballet. Esto es un ballet, realmente un ballet en torno al eje de un tubo. Muchas gracias. Es muy cierto, y sí, los orígenes del pole se remontan a los cabarets y a todo esto de los shows de strippers, que creo que la referencia que la gran mayoría de la gente tiene cuando se menciona el pole dance, y es cierto, y yo siento que no está mal, así son, pues eso es historia, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? En los años 2000, 2006, 2000, eso, se empieza a dar cuenta la gente que además de ese componente, digamos, erótico, también tiene una carga física muy fuerte y se empieza como a derivar como una práctica más orientada hacia lo deportivo. Entonces, el pole empieza como a abrirse 2 caminitos, sigue una parte importante dentro de los clubes nocturnos, dentro de toda esa cosa, el ambiente de la rumba y de las chicas, pero también empieza a surgir otra corriente de chicas también inicialmente, que empezaron a practicarlo para bajar de peso, pues porque realmente uno hace mucho ejercicio cuando practica pole. Al avanzar de los años y a la medida que el pole se ha ido desarrollando, como te comentaba ahorita, se hicieron los primeros campeonatos y en el primer campeonato mundial participaron 95% de mujeres y 5% de hombres. Este no es un programa deportivo, este es un programa que se ocupa de la libertad de expresión, del derecho a la información. Y es bueno decirles a las audiencias por qué estamos conversando con Camilo. Ya lo mencionábamos. Camilo escribió un pequeño comentario agradeciendo el hecho de que Capital se hubiera ocupado, en una pequeña nota que pasamos al comienzo de esta misma emisión del programa, se hubiera ocupado del pole dance y de los esfuerzos que están haciendo por ellos poder garantizar su presencia en el Mundial de Uppsala el 20 y el 23 de octubre. Un agradecimiento que hizo Camilo
Pero esto nos remite, Camilo, a una reflexión muy interesante, y es el reto que tenemos como sistema de comunicación pública, demostrar la ciudad y demostrar este territorio en toda su diversidad, en todas las dimensiones y en todos los campos de la vida. Entonces yo quisiera preguntarte en mi condición de defensor, ¿qué significó para ti el verte en la pantalla de televisión? En que tu familia, tus amigos, tus colegas pudieran verte, así sea en una pequeña nota, que abre puertas para que en la redacción deportiva se vayan sensibilizando quienes cubren esta área de la información. Bueno, para mí fue muy bonito, no tanto por verme a mí mismo, sino por el pol como disciplina, y como deporte, por lo mismo que tú estás comentando, mostrarle esto a la gente, porque la gente todavía tiene muchos prejuicios de muchas cosas, y para nosotros es muy importante que sepan que el pol existe, que es un deporte, que también es una práctica artística y también es una práctica, digamos que de striptease y una cantidad de cosas que también es, pero no es exclusivamente, y para nosotros es muy valioso ver que el pol está siendo conocido por otras personas en su ámbito deportivo también, porque parte del problema que nosotros tenemos ahorita para ir al Mundial, que la falta de financiación, es por la misma falta de conocimiento que tiene la gente no tiene ni idea que esto es un deporte, la gente no tiene ni idea que esto existe. Entonces para mí fue muy valioso y siento que para la comunidad del pol en general fue muy valioso que nos hayan hecho esta nota para que la gente viera que esto existe, que no es mamando gallo, que eso no es como ir a restregarse allá en el tubo, sino que implica una cantidad de requisitos físicos, de fuerza, de flexibilidad para poderse subir al tubo, y realmente fue muy bonito. La nota fue compartida durante toda esa semana por todo el público, la comunidad del pol. Yo veía que todo el mundo la compartió y la compartió y la compartió, porque realmente es muy valioso para nosotros visibilizar nuestro deporte. Es una pieza que, por ejemplo, para el sector educativo puede resultar muy atractiva, por ejemplo, para el profesor de física, para el profesor de matemáticas, para el profesor de educación física como tal, para el profesor de anatomía, porque hay tantos elementos que entran en juego, tantas áreas del conocimiento, tantas disciplinas que se deben ocupar del pol, que esa puede ser una puerta de entrada para acceder al conocimiento y a la comprensión del cuerpo, de la armonía, de la física, quizá de la química también, no sé, de tantas cosas, y de la estética, ¿no? Y de aprender a mostrar esto en televisión. Así como aprendemos a colocar cámaras para ver fútbol, tenemos que los periodistas deportivos y los camarógrafos y los fotógrafos aprender a mostrar esto a través de la lente de una cámara. Sí, sí, es muy cierto y tienes toda la razón. Sería muy bonito, sobre todo, que niños y niñas lo practiquen, que es otra de las recomendaciones que el Comité Olímpico le hizo al pol. Necesitamos que haya más gente joven practicando para que pueda tener un futuro el deporte y se pueda seguir expandiendo. Y claro, sería muy bonito porque realmente el pol tiene esa connotación. Mira, hay una cosa que es muy curiosa y de pronto me salgo un poquito, pero el hecho de que uno lo tenga que practicar, digamos que en ropa interior, en vestido de baño, es una cosa muy bonita a esto, porque en la cabeza, independientemente del cuerpo que tú tengas, uno cuando practica pol está con todos sus compañeros en vestido de baño. Todos estamos en igual de condiciones. Mis compañeras, independientemente del gordito aquí, del gordito allá, de lo que sea, uno empieza a entender como, este es mi cuerpo y esto es lo que hay. Y cuando uno empieza a practicarlo y empieza a verse boca abajo, empieza a verse haciendo unas figuras y unas cosas que nunca pensó, además de empezar a entender que ese es mi cuerpo, también empieza a darse cuenta de la cantidad de cosas de la que nuestro cuerpo es capaz. Entonces es una cosa que genera mucha autoestima y que genera mucha confianza en uno, precisamente por naturalizar tu cuerpo como es y por ver capaz de lo que es, ver lo que es capaz de hacer. Y eso es una cosa súper bonita que ayudaría mucho, pienso yo, a la juventud ahorita que hay tantas cuestiones de cómo tiene que ser un cuerpo, de estándares de belleza por las redes sociales y bueno, todo esto que ya se ha hablado tan extensamente en todo lado, ¿cierto? Pero realmente genera una cosa, un cambio de pensamiento aquí, como ver, oiga, este es mi cuerpo, e independientemente del gordito o la estría o lo que yo tenga aquí o allá, es capaz de hacer esto. Porque creo que esto también crea un escenario pedagógico maravilloso de aprender a relacionar mi cuerpo con los cuerpos de otros.
de otros hombres y de otras mujeres, y despojar al cuerpo de ese componente erótico, genital, de esta cosa del roce prohibido del cuerpo del otro que no se tiene que tocar, que no se puede palpar. Y aquí propiamente también hay pues una armonización, una sintonía con el placer que el otro está sintiendo al poner su cuerpo en movimiento y en sintonía con lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como lo que tú dices, dejar de pensarlo todo como la parte erótica y la parte genital y eso, y es como, no, es el cuerpo, estamos aquí haciendo ejercicio, estamos aquí haciendo deporte, deja como quitarle esa connotación al hecho de estar en ropa interior, por ejemplo. ¿Qué tal les ha parecido hasta ahora esta conversación con Camilo Zamudio, participante del Mundial de Pole Dance en Uppsala, en Suecia? ¿Ustedes tenían conocimiento que existe el Mundial de Pole Dance? ¿Qué prácticas deportivas como el pole dance creen ustedes que merecen una difusión en el servicio informativo de Capital y en el canal Eureka? Cuéntenos cuáles de esas prácticas deportivas podrían servir para propiciar conversaciones sobre el desarrollo físico y emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes. Cuéntenos todas sus percepciones. Díganos, ¿tienen opiniones, quejas, comentarios sobre la parrilla de programación de Capital? ¿Quisieran compartir con nosotros? ¿Les gustaría ser invitados a este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Capital? Cuéntenos qué temas les gustaría que analizáramos en este espacio de la Defensoría de las Audiencias respecto a nuestra programación en la señal abierta de televisión y también los contenidos que emitimos y difundimos en nuestras redes y plataformas digitales. No duden en comunicarse con nosotros y hacérnoslo saber. Pueden escribirnos al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Estaremos atentos para escucharlos. Sigamos viendo la entrevista. Tú eres músico, licenciado en música. Estudiaste en la Universidad Pedagógica con énfasis en la interpretación del violín. ¿Eso te ha servido a ti? Sí, claro. El violín es un instrumento supremamente técnico. El violín, uno tiene que poner las manos perfectamente aquí y acá para que suene. Si no, no suena. Hay otros instrumentos que uno puede poner las manos ahí como medio caiga y ahí suena. El violín no. Y con el pole es exactamente lo mismo, porque es un tubo que está girando sobre su propio eje y cuando hace eso genera una fuerza centrífuga. Entonces, si tú no te agarras de la forma que es con la técnica que es, pues el tubo te saca. Entonces, sí, como la tecnicidad de la música clásica a mí me ha ayudado mucho como a entender también el deporte. El talento no basta, para esto se necesita mucha disciplina. Hay grandes músicos que no tienen disciplina y a veces desaprovechan todo el talento natural que tienen. Supongo yo, el hecho de tú haber sido músico, dedicar muchas horas a aprender a leer música, partituras, toda la parte, el entrenamiento rítmico, auditivo, toda la parte de gramática musical, las horas que hay que dedicarle para aprender a colocar los dedos en ese violín. Esto requiere muchísima disciplina, ¿verdad? Muchísimas, más en la música clásica. Y esa misma disciplina me ha llevado también a combinar el pole y el violín, porque yo el año pasado tuve la oportunidad de estar en una obra de teatro que se llamaba Marica Verité en Casa Ensamble, allí en el Paraguay. Y ahí tuve la oportunidad de poner en escena el pole y el violín, o sea, subirme al tubo mientras tocaba el violín. Esa no te iba a dejar de preguntártela porque la fotografía que aparece en tu perfil, estás allí justamente con el violín en ese tubo. Y esa locura, ¿a quién se le ocurrió? ¿Al director de escena? ¿En el guión estaba así o a ti? ¿Cómo fue eso? En la escuela de pole donde yo estudiaba, hacían un recital como para los estudiantes. Entonces venía el recital, yo, ay, yo me quiero presentar, bla, 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 pero pues yo toco violín, entonces empecemos a explorar y en esa exploración se fue dando la cosa de juntar el pole y el violín y efectivamente yo puedo subirme al tubo y tocar el violín. Se ha dicho por parte de no pocos investigadores de las ciencias sociales en Colombia que parte del drama que tenemos en Colombia como sociedad es que somos unos berracos para ser exitosos individualmente, pero tenemos unas enormes carencias para aprender a trabajar en equipo,
aprender a trabajar en equipo. De estos 28 que van a ir a Uppsala, a este campeonato mundial, 24 lo van a hacer en forma individual, pero tú y Carlos y otra pareja lo van a hacer de forma Dupla, se dice. Compartida, como una dupla. ¿Eso a ti también sientes que te ha ayudado a entender la forma de hacer el pole y de conocerte tú mismo de una manera distinta, avanzar en el conocimiento, en la introspección tuya como persona? Claro, porque es que es exactamente igual que la música, ¿no? La música, uno casi nunca está solo. Normalmente uno está tocando con alguien y normalmente hay que escuchar y trabajar de la mano. Y cuando uno hace música es uno no puede ser como una orquesta de 20 instrumentos, sino todos los 20 tienen que sonar como uno. Y lo mismo aquí en las duplas, yo siento que sí, claro, me ayuda a entender el pole desde otra forma, a entender que yo estoy cargando a mi compañero y mi compañero me está cargando a mí, y si yo hago mal el agarre, si yo la noche anterior del entreno me trasnoché, si yo no calenté bien, yo puedo de pronto dejarlo caer. Y si yo lo dejo caer, estamos girando a 2 o 3 metros y pues no es solo su seguridad, no es solo mi seguridad, sino la de él también. Y al mismo tiempo es como cuando él me carga a mí, es como ese proceso de confiar plenamente en que él no me va a dejar caer, porque hay momentos en los que, como digo, nos cargamos y si alguno de los dos falla, nos vamos los dos. Pues Camilo, fíjate qué interesante ha resultado esta conversación contigo. Ojalá el servicio informativo y otras propuestas dentro de la parrilla de programación, los documentalistas, por ejemplo, las series de ficción, las telenovelas, las novelas que se hacen aquí, las series y demás, se ocupen de irle dando más visibilidad al pole dance y al pole como arte, también como expresión artística, para ahondar en el conocimiento y para tener el acceso a esa experiencia maravillosa de vida que ustedes tienen cada vez que están pegados de ese tubo. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Yo antes de terminar quisiera comentar también que nosotros tenemos una Vaki, pero fondos para el Mundial. Se pueden aportar desde 3.000 pesos y créanme que cualquier cosa nos ayuda un montón. A este link de Vaki pueden encontrarlo a través de nuestro Instagram. Yo estoy en Instagram como @CamiloViolín, Camilo con K, repito, @CamiloViolín. Ahí está el link de la Vaki y de verdad que cualquier colaboración, por pequeñita y chiquita que ustedes sientan que sea, a nosotros nos ayuda un montón. Entonces, muchísimas gracias por la entrevista, por este espacio tan chévere. Gracias, Camilo. Chao. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Esta conversación con Camilo nos convoca a avanzar en la cobertura de todas las dimensiones del deporte y a descubrir la importancia social y cultural que tiene cada una de las disciplinas más allá de lo que acontece en las competencias. Estamos atentos a tomar nota de sus propuestas y comentarios sobre el cubrimiento deportivo en Capital, sobre las actividades lúdicas y recreativas en cada una de las localidades o sobre el acceso o el uso del equipamiento urbano para la práctica de los deportes y la actividad física. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, la defensoría de las audiencias de Capital pues no tendría ningún sentido. Los televidentes que nos escriben contribuyen poderosamente a que no perdamos el norte en nuestras tareas y responsabilidades como medio público, a recordarnos lo que implica poner a los ciudadanos y ciudadanas como objetivo central de lo que hacemos en Capital y en el canal Eureka. Y también a entender que somos un cordón umbilical entre las audiencias, entre ellas y nosotros. Así que los invitamos a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Y no olviden que este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que estamos emitiendo por nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.